Bueno, volvemos a su revista sociocultural y seguimos comentando el tema precisamente de la selección del próximo domingo 26 de noviembre. Otro tema importante que no debe de dejar de hablarse sobre este tema es el acceso que tienen los partidos políticos a los medios de comunicación. Hemos visto cómo las grandes cadenas de televisión se han plegado totalmente a favor del actual gobernante y su partido. Obviamente eso pasa por el pago de la publicidad, la propaganda, la campaña mediática permanente, que cuesta millones y millones de lempiras al pueblo hondureño y que afecta obviamente los procesos de desarrollo del país, porque según algunos cálculos que se han socializado, se ha llegado a saber de que por día se gastan un aproximado de 10 millones de lempiras por pago de propaganda, por pago de publicidad para el candidato presidente y su partido. Y entonces esto significa que las grandes cadenas de televisión se han apropiado de ese discurso y cualquier oposición es entonces estigmatizada, es atacada, es señalada, y además se presentan por esas cadenas de televisión como Televicentro, Canal 11, Canal 10, es decir, todos esos canales. Entonces lo que hace es que frente a un discurso de oposición o simplemente de protesta frente a las medidas que toma este gobierno, ellos entonces se proclaman autodefensores del actual gobierno y atacan aparentemente a título gratuito a la oposición. Hemos visto que en estos foros de la mañana que realizan en esos canales, hemos visto cómo si va un candidato de la oposición, hacen una entrevista inquisitoria, totalmente atacando, tratando de desvirtuar, tratando de confundir, tratando de desinformar a la población sobre los propósitos que tiene este candidato. Pero cuando están con funcionarios del gobierno o con el candidato presidente, como fue esta mañana, ahí en Televicentro, la actitud es diferente. La actitud es muy amigable. Son entrevistas totalmente arregladas. Entonces, esto debe cambiar, es decir, el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación debe ser igualitario y no sesgado. Es decir, no debe permitirse que se den situaciones como esta donde el partido gobernante, por pagar la publicidad, entonces tiene no solo la puerta abierta, sino que más bien el favor y la aprobación total y completa del medio de comunicación. Y esto opera también para los medios escritos, para los radiales. Otra cuestión importante es el acceso de las mujeres al poder político. Es decir, no se ve, por ejemplo, en las planillas del Partido Nacional o de algunos otros partidos, no se ve claramente si hay acceso equitativo al poder, a las candidaturas por parte de las mujeres. La ley establece que mínimamente debe haber un 30% de participación de las mujeres en el proceso electoral, pero eso no se ve. Es decir, otra cuestión importante es que no hay acceso, digamos, a los miembros de las etnias, por ejemplo. Usted no ve a los tahuacas, no ve a los lencas, no ve a los garífunas, no ve a los, ¿cómo se llama? A los mayas, digamos, de acá de la zona, de aquí de Occidente, a poder
tener acceso a participar como candidatos. Hay una discriminación también señalada contra las personas de la comunidad LGTBI. Hay también discriminación contra las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es decir, todo eso usted ve que no hay un acceso igualitario. Por otro lado, también el manejo de los recursos durante la campaña electoral. Es decir, hay una ley de política limpia, hay unos comisionados de política limpia, pero eso no garantiza que una persona cuando no tiene dinero pueda participar equitativamente, pueda brindársele todo el espacio que él necesita. Es decir, en este canal, en el canal 32, hemos visto cómo un candidato de San Juan de Opoa, que es un candidato independiente, el único candidato independiente que ha habido acá, que es Roberto Cáceres, el único canal donde ha tenido el espacio para poder presentar publicidad ha sido este canal. Es decir, entonces vemos cómo el acceso es restringido para las personas que no cuentan con suficientes recursos económicos para participar en la vida política. Otra cuestión importante es que todo el mundo debe de ir a votar. ¿Por qué? Porque el problema es que he escuchado por ahí en la calle, uno escucha, la gente le dice a uno que ven que el actual gobernante y su partido están preocupados, dicen, porque pueden perder. Yo creo que esa cosa, la población no debe confiarse en eso, pues. Es decir, si usted quiere votar en contra del partido gobernante, vaya a votar. No se deje de llevar por esos rumores, porque muchas veces esos rumores son influidos por el mismo partido para que la gente se confíe y no vaya a votar. Otra cuestión importante, la persona que va a votar debe estar pendiente que su voto cuente. Los partidos políticos que están en la oposición deben cuidar muy bien la mesa de votación, porque recuerde usted que en el tema de las credenciales esta vez va a ser peor, porque no solo está la Alianza Patriótica, no solo está la UD, no solo está el FAPER, están otros partidos nuevos que en realidad no existen, pero que van a estar presentes ahí en las mesas, y que indefectiblemente esa gente que está ahí obviamente va a ser gente del mismo Partido Nacional, defendiendo o más bien colaborando con la estructura del fraude. Entonces es importante pues que haya la mayor implementación de la estrategia antifraude que ha establecido la oposición. Igual que si usted es del Partido Nacional, vote por el Partido Nacional, pues si ese es su partido realmente. Si nosotros no estamos diciendo acá que pues usted solo debe votar por la oposición, no, es un asunto, una decisión personal, pero que esa decisión personal sea en base a su razonamiento, en base a su inteligencia, en base a que usted se ha sentido representado, protegido, defendido y promovido por el actual gobierno. Si así ha sido, si no, entonces usted deberá ejercer su derecho al voto de manera inteligente, porque entonces el elegir a los mismos cuando las consecuencias de este gobierno han sido tan desastrosas, sería un pecado que estaría cometiendo contra usted mismo y contra sus hijos. Por tanto, es importante, me parece, el poder hacer esa reflexión, que todos votemos, todos los que puedan votar que voten, pero además y sobre todo, votar inteligentemente, no vender su voto, por 500 lempiras que le ofrezcan, por 5,000 lempiras que le ofrezcan, eso lo va a pagar con creces durante los próximos 4 años. Es mucho más lo que va a tener que pagar usted
en energía eléctrica, en combustible y en otras, en la educación, en la salud, que también ya se sabe que una de las metas es privatizar totalmente el sistema de salud. Ya están por ello, ya están aprobando leyes a favor de eso. Entonces, el que usted no ejerza su voto con inteligencia, le va a costar después. Eso, 500 lempiras, 5.000 lempiras que le ofrezcan, después usted mismo los va a tener que pagar. Entonces, en este sentido nos parece importante pues que se siga trabajando duro por parte de los partidos políticos de oposición, ya sean que ganen o no ganen, en el próximo Congreso, seguir luchando por esa reforma electoral, porque por ahí es que empieza todo. Es decir, si no hay una reforma electoral que garantice que los procesos electorales en Honduras son suficientemente transparentes, claros y sin mancha, entonces no vamos a tener democracia. La democracia va a seguir siendo una palabra de mentiras, la democracia va a seguir siendo un sueño y no va a ser una realidad. Y recordemos que la falta de democracia significa que seguiremos viviendo o se seguirá profundizando el proceso de dictadura que actualmente tenemos en nuestro país. Es decir, es realmente una situación decisiva, una situación urgente, el poder cambiar la realidad de nuestro país. A todos nos afecta, no solo a los políticos directamente. Si usted elige por un mal diputado, ese mal diputado va a aprobar leyes en contra de usted. Si usted elige a un mal alcalde, ese mal alcalde le va a aumentar los impuestos a usted. Ese mal alcalde va a malversar los fondos de su alcaldía. Es decir, y esos fondos de alcaldía son a través del pago de sus impuestos. Es decir, todo está relacionado, todo está concatenado a la decisión suya de votar por el mejor o por los mejores candidatos. Entonces esperamos pues que este próximo domingo las cosas se presenten bien. Hemos visto con tristeza cómo está en este momento militarizado el país, pareciera que fuera más una guerra, con tanquetas, con miembros del ejército, como que si fuera que se estuvieran tomando las ciudades, como que no fuéramos a una elección, sino más bien a una guerra. Y eso sinceramente es muy peligroso, porque esa militarización exacerbada lo que hace es que pues hace que la gente vote por miedo, atemoriza a la gente, y además es un mensaje subliminal, y no tan subliminal, porque lo que la gente piensa es que si se ve que hay fraude, la gente no va a querer salir a protestar. ¿Por qué? Porque simplemente van a sentir, van a pensar que van a ser reprimidos por ese ejército que ya se ve extendido en todo el país. Entonces, esto también me parece que es un reflejo del tipo de estrategia que están planteando una vez que se den las elecciones, y si triunfa el fraude, cuál va a ser la respuesta institucional y gubernamental. Hemos visto también que este fin de semana han hecho operativos donde supuestamente han detenido miembros de pandillas que también supuestamente iban a hacer actos terroristas, dicen ellos, pero que los han presentado con propaganda de Libre y con propaganda de la alianza de oposición, sin siquiera presentar una sola persona, solo han puesto en la mesa ahí, para los que han visto esa noticia, ¿no? Y luego la denuncia de hoy de Juan Orlando diciendo que han entrado venezolanos al país. Claro, me imagino que con una forma muy patética de defender al gobierno por haber prohibido, no haber permitido que el grupo musical Los Guaraguao pudieran entrar al país para participar en el evento
de la de la finalización de la campaña de la alianza de oposición. Es decir, eso da vergüenza, pues, ver que un grupo musical de esa trascendencia como son los Guaraguao se le impide entrar al país, estuvieron detenidos sin agua, sin comida y sin asistencia legal durante 19 horas en el aeropuerto de San Pedro Sula. Es decir, eso sinceramente a mí me da vergüenza cuando eso trasciende en el mundo y la gente ve el tipo de gobierno que tenemos en Honduras, que es tan intolerante, tan autoritario y enemigo de la cultura. Entonces, todo esto piénselo, toda esa cosa reflexiónenlo y nos vemos el domingo. Muchas gracias y esperamos que este programa haya sido de su agrado. Estaremos el jueves siempre a las 4:30. Gracias.